Bueno, gracias por venir. Yo propongo hoy día hacer una cosa más breve que la clase pasada. Parece que me fui a volar la clase pasada, así que voy a hacerlo breve, rápido, y luego vamos a entrar en un diálogo, ¿no? Que es más importante, y sobre todo un diálogo no solamente del liberalismo siglo XIX, sino que aprendieron del curso en general, ¿no? Bueno, vamos rápidamente, liberales a la chilena, federalistas, igualitarios, blancos. Esto fue lo que vimos en la primera parte, ¿no es cierto? Básicamente 1823, cuando Higgins, 1826, perdón, cuando Higgins abdica. Después vimos básicamente este intento federalista de José Miguel Infante y Ramón Freire, que fracasó. Luego la batalla del Ircay como un hecho importante que da inicio a la República Conservadora, ¿no es cierto? Esta república autoritaria que posteriormente en 1833 hace esta constitución conservadora, impone esta constitución. Y luego vimos básicamente el nacimiento de la Sociedad de la Igualdad, el Club de la Reforma y finalmente la Guerra Civil del 51, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver cosas distintas. Básicamente la segunda mitad del siglo XIX y lo que viene entre medio de esta República Conservadora, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Habíamos dicho que había tres personajes de este liberalismo de la segunda mitad del siglo XIX muy importantes. Aquí está don Pedro León Gallo, aquí está el presidente Santa María al medio y finalmente el presidente Balmaceda. Eso es lo que vamos a ver hoy día y que conecta muy bien con los liberales que ya habíamos visto, Lastarria, Freire, José Miguel Infante y Bilbao, ¿no es cierto? Veamos algunas cosas de Pedro León Gallo. Este era un personaje que surge en el norte, en Copiapó, al alero de una familia minera, de una familia aristócrata, pero obviamente, como todos los liberales que vimos en el siglo XIX, recibe una educación laica y profundamente progresista con las ideas de Europa, de la Revolución Francesa, y tuvo en su primera educación el contacto con este pensamiento transformador y rebelde, ¿no? Hubo un escenario muy importante porque Pedro León Gallo no estaba solo. Había otro personaje muy interesante que se llama Manuel Antonio Mata, que tenía otro hermano que se llama Guillermo Mata. Estos dos personajes eran diputados del Partido Liberal, representando al norte, y se juntaban con el grupo más rebelde, lo que se llamaban en ese momento los liberales rojos. Se juntaba con el grupo más rebelde, más disidente y más progresista del Partido Liberal, en donde estaba también Benjamín Vicuña Maquena o estaba Federico Errázuriz. Ese primer grupo, en 1858, autoconvoca una asamblea constituyente. Ellos editaban acá en Santiago un periódico que se llamaba justamente la Asamblea Constituyente, y ahí tenían una crítica muy fuerte al gobierno de Montt. Montt era como la figura del conservadurismo y de un gobierno autoritario que en el fondo hacía uso de prohibir la libertad de reunión, prohibir la libertad de imprenta, y tenía una serie de persecuciones hacia el sector liberal y sobre todo para el sector más progresista. Ellos convocan en un acto rebelde contra el gobierno, convocan un día en el diario al día siguiente a una asamblea constituyente en el Club de la Unión y convocan a todo el público que quiera ir a la asamblea constituyente. Recordemos que los liberales siempre tuvieron una disputa con la Constitución de 1833, que era la Constitución conservadora que impuso Diego Portales después de la batalla del Ircay. Entonces, cuando ellos convocan a este movimiento, obviamente el gobierno declara la reunión como ilegal, la prohíbe, y cuando llegan como 200 personas a la reunión acá del Club de la Unión, la reunión es reprimida completamente, con discursos de los diputados, pero los diputados se van presos, se va preso todo el mundo. Muchos de ellos se van exiliados a Inglaterra, otros se van presos a Magallanes, en fin, hay una revuelta importante. El gobierno declara como censurada esa asamblea constituyente. ¿Por qué es tan relevante? Porque cuando nosotros hoy día hablamos de asamblea constituyente, conecta perfectamente con la historia de estos liberales reformistas. Recordemos a Lastarria y su libro La Reforma Política. O sea, tenían en el centro de la discusión la obsesión porque la Constitución tenía que ser un libro y un consenso legítimo, muy democrático. Bueno, después de esa asamblea constituyente se conecta ese malestar de la represión brutal que vino después de esta autoconvocada asamblea constituyente, se conecta con otro sentimiento de malestar profundo que había en Chile en esa época ya sobre un centralismo asfixiante en el norte, porque el norte producía minería y producía bastante riqueza, pero poco quedaba allá.
mucho se iba para Santiago, muy parecido a lo que está pasando hoy día. Entonces hay ahí un sentimiento, y quiero mostrarles esta cita de Pedro León Gallo en el 59. Dice: no soportaremos más este centralismo ciego y delirante. Al autoritarismo de Santiago pondremos nuestra valentía, a la ceguera de sus jefes nuestra sana voluntad de progreso regional, al afán de imponer sus desaciertos nuestra conciencia batalladora. Es decir, había en este personaje, Pedro León Gallo, que se comenzó a transformar en un líder, en un caudillo regional, había un sentimiento de odio a la Constitución del 33, al autoritarismo de la República Conservadora, y odio al centralismo, que en el fondo se llevaba gran parte de la riqueza. Después de eso, Pedro León Gallo organiza un ejército. Él tenía cierta ascendencia en los trabajadores de la minería, básicamente, y tenía cierto poder económico, y junto a otras familias mineras organizan un ejército que le llaman justamente el Ejército Constituyente. Era un ejército en contra de la República Conservadora. Les va bien, toman Copiapó. Ese discurso que yo les leí, cuando toman la plaza de Copiapó, definitivamente, incluso parte de la policía colabora con ellos, porque había un sentimiento regional de rebeldía contra el gobierno central, y empiezan a avanzar. Empiezan a avanzar, incluso llegan a creer que pueden llegar hasta Santiago con esta revolución, pero todo se frustra en La Serena. Ahí finalmente el ejército no logró participar. Hay otro personaje muy interesante que se llama Pedro Muñoz Godoy. Él también fue cabecilla, comandante de otro ejército que se llamaban los Igualitarios, que en el fondo era la fracción que venía y que seguía el espíritu de Francisco Bilbao, ¿no? Déjenme mostrarle algunos símbolos. Esto, por ejemplo, fue la moneda, se llamaba el peso constituyente. Fue la moneda. Ellos acuñaron una moneda cuando se hizo la toma de Copiapó y se hizo esta guerra civil del 59. Después acuñaron esta bandera, que actualmente es la bandera de Copiapó. Esta era la bandera de la Revolución Constituyente de Pedro León Gallo, que se mantiene hasta hoy. Hoy todavía se le reconoce a Pedro León Gallo, sobre todo en Copiapó, o sea, en el fondo se le reconoce la historia y el aporte que hizo, ¿no? Y finalmente, Ramón Arancibia, que era un poeta que también fue dirigente de este ejército constituyente, hizo un himno que todavía se canta en los colegios de Copiapó, que se llama La Constituyente. Y como ustedes ven, dice: esa carta mezquina y tirana, dedicada a la Constitución del 33, vil resabio de una era sangrienta, porque se impuso por la fuerza después de la batalla del Ircay, de que abusa del poder que sustenta, que se llama la Constitución, se reforme por hombres patriotas, ilustrados, que el pueblo proclame, importante, la idea de la Asamblea Constituyente, los tesoros que allí se derramen de justicia, libertad y unión. O sea, en el fondo, todos los valores de la Revolución Francesa era la manera en la cual este grupo quería construir la República. Bueno, tengo que avanzar más rápido. Finalmente, como dije, pierden la batalla, este ejército constituyente pierde la batalla, León Gallo se va exiliado. León Gallo y muchos más se van exiliados fuera del país, y cuando retorna funda el Partido Radical. O sea, él era del grupo más radical, más reformista del Partido Liberal, y cuando retorna siente que el Partido Liberal ya no era lo que se necesitaba porque había sectores más moderados. Por lo tanto, él junto a un grupo, por ejemplo Manuel Antonio Mata, que era el que había mencionado, el diputado liberal, decide fundar la primera asamblea del Partido Radical, que en el fondo se deriva, se divide o se escinde del Partido Liberal, ¿ah? Por eso se llama Partido Radical, porque eran radicalmente liberales, ¿no? 1858, diciembre de 1858, es la proclamación de autoconvocada de Asamblea Constituyente en el diario, en diciembre, y al año siguiente, a los pocos meses, en febrero, 2 meses después, en el 59, febrero del 59, sucede la toma de Copiapó por parte de Pedro León Gallo y su ejército constituyente. Es decir, esto fue solo 8 años después de la primera guerra civil que vimos, que es del 51, donde participa Bilbao y toda la sociedad de la igualdad con los artesanos organizados en Santiago, que se toman la Alameda, en fin, ¿no es cierto? Es decir, solo 8 años después, o sea, sí, seguía vivo esta herida por reformas políticas, ¿no es cierto? Y después, bueno, pierde en el 59 el ejército constituyente, después se va al exilio, y a mediados del 70, de 1870, se constituye el partido Radical.
¿Algún comentario sobre Pedro León Gallo o sí? Porque ya estoy cachando que me estoy retrasando mucho. José Domingo Santa María, importantísimo. Hay un hecho muy importante. Él fue gobierno desde el 1881 hasta 1886. En esa época el matrimonio era solamente vía la iglesia, no existía el matrimonio civil, no era una institución. Había un diputado radical, diputado de apellido Palazuelo, del Partido Radical, que en el fondo defendía las mismas ideas liberales, que intentó casarse, pero él cometió un error un año antes, cuando asumió como diputado. Él se opuso y se negó a jurar por la Santa Biblia o por los santos evangelios. Tenía que él acercarse a la mesa de la Cámara de Diputados, poner la mano sobre la Biblia y jurar en nombre de los santos evangelios. Él se opuso a hacer esta idea, porque obviamente el Partido Radical y el Partido Liberal eran de inspiración laica. Se opuso, hubo todo un conflicto que la Iglesia consideró un agravio que se lo iba a guardar, se le iba a tener anotada en la lista de personajes a pasarles la cuenta en el futuro. Entonces, cuando Palazuelo, un año después de asumir como diputado, le va a la Iglesia y le pide hora para poder casarse, la Iglesia les dice: no lo vamos a casar, porque usted ofendió a la Iglesia en ese momento antes de asumir. Entonces, Palazuelo, frente a eso, frente a la imposibilidad de casarse, él convocó a un grupo de diputados, estaba Manuel Antonio Mata, habían varios fundadores del Partido Radical, decide ir a una notaría y hacer un acto civil, un contrato entre él y su mujer. Y en el fondo no tenía ninguna validez jurídica, pero sin embargo lo hizo como una manera de protestar y de anunciar lo que vendría en el futuro. Tiempo después, 10 años después, este personaje que está acá, que se llama José Domingo Santa María, toma esto y lo instala en su programa de gobierno. Es decir, el surgimiento del matrimonio civil como una cuestión distinta a la Iglesia Católica. Esto era una larga pelea, no venía solamente de Palazuelo, venía de mucho antes esta pelea por el Estado laico. Acá Francisco Bilbao, en el Gobierno de la Libertad, este libro que les comenté la clase pasada, él dice un texto que me parece clave. Él dice: el Gobierno de la Libertad suprime la obligación política de pasar por la Iglesia para nacer, para educarse, para casarse, para morir y para enterrarse. Todos esos hitos tenías tú que hacerlo con la Iglesia. El ciudadano solo deberá presentarse ante el altar de la patria en todos los actos sociales de su vida, todo esto que dijimos antes, dejando a la creencia individual el cuidado de recibir la bendición o la sanción de la Iglesia que prefiera. Es decir, en esa época estos liberales ya estaban en la pelea por el Estado laico. Bueno, cuando asume Santa María, tiene una pelea con el Vaticano, una pelea fuerte con el Vaticano. Básicamente por una cuestión administrativa de quién iba a ser el arzobispo de Santiago. Santa María tenía un candidato y la Iglesia tenía otro. Los sectores más conservadores, ultramontanos, tenían su candidato conservador y obviamente Santa María tenía el propio. Como no se logró poner de acuerdo con el Vaticano, la pelea escaló a tal punto que el presidente, que tenía un coraje y era de dar más tomar, expulsó al representante del Papa de Chile. Y a su vez le pidió al embajador chileno en el Vaticano, que era Bles Gana, le pidió que volviera a Chile y cortó las relaciones con el Vaticano. Desde ahí durante todo su gobierno. Como cortó las relaciones con el Vaticano, aprovechó de cumplir lo que había hecho en su programa, que eran las leyes laicas. Y ahí se conoce en la historia, en el colegio nos enseñan las leyes laicas como un conjunto de leyes que, aprovechando la pelea con el Vaticano, el presidente empujó. La primera fue la ley de cementerios laicos. Era, desde ese momento que se aprobó en 1883, se iba a prohibir la posibilidad de que un cementerio estatal básicamente diferenciara entre católicos o laicos. Dijo: todos los cementerios van a ser laicos y pueden enterrarse personas religiosas o no religiosas. Después de eso, el presidente el año siguiente, en el 84, manda la ley de matrimonio civil, inspirada en Palazuelo. La ley de matrimonio civil, y al mismo año crea el registro civil. El registro civil que en el fondo le quita a la Iglesia el registro de nacimientos, de matrimonio y de defunción. Se lo quita y lo pone y crea este registro civil. No hay tiempo, pero si ustedes miran los discursos de los conservadores en esa época,
no me van a creer lo que decían de la ley de matrimonio civil y de la ley de registro civil. Era increíble. No es tan distinto a lo que dicen hoy día sobre la ley de matrimonio homosexual, no es distinto a lo que dijeron en la ley de divorcio, no es distinto a lo que dicen ahora en la ley de aborto. O sea, es increíble la posición que tenían y que es hoy día un poco más disimulada, pero es básicamente la misma. Bueno, la separación definitiva de la Iglesia, esto fue 1883-1884. La separación definitiva de Iglesia y Estado vino recién con Alessandri, 1925. 1925, es decir, la pelea por los liberales del siglo XIX duró casi un siglo, desde Bilbao, Las Tarrias, para que Chile tuviéramos finalmente, incluso desde Ramón Freire, incluso desde O'Higgins, que fue uno de los primeros en defender las primeras causas laicas, casi un siglo en finalmente separar la Iglesia del Estado, parcialmente, porque todavía no podemos decir que estamos bien.